Hola amigos y hermanos que nos sintonizan a través de su canal de Conectados con el Cielo. Un saludo fraterno y un abrazo cariñoso, esperando que esta semana haya estado llena de muchísimas bendiciones y sobre todo de la compañía poderosa de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Esta lección ha estado muy interesante. Todas las lecciones han estado muy interesantes. Y vamos a situar esta lección en el tiempo en que vivimos. No podemos quedarnos con algunos paradigmas que se manejan desde la antigüedad, sino que queremos situar. Es necesario que situemos este asunto del vino de Babilonia en el tiempo en el que estamos viviendo exactamente hoy. Una palabra de oración y luego pasamos al estudio de esta emocionante lección. Bendito Padre que estás en los cielos, gracias Señor por permitirnos una vez más llegar hasta este momento. No dudamos que tu compañía ha estado en cada una de nuestras vidas. No dudamos que tu Espíritu Santo ha estado hablando esta semana a nuestro corazón. Y ojalá que hayamos hecho las reflexiones pertinentes para mejorar nuestra relación contigo, para mejorar nuestra adoración hacia ti y sobre todo para mejorar nuestro testimonio, que a la larga es el que habla más fuerte del tipo de fe que poseemos. Nuevamente rogamos que tu Espíritu nos ayude en el estudio de esta semana y que haya sido un estudio enriquecedor, un estudio que nos demuestre que lo que la profecía ha señalado es una gran realidad y todo se está cumpliendo al pie de la letra. Aún las atrocidades que están ocurriendo dentro de nuestra iglesia son parte de ese paquete. Ojalá que estas lecciones vayan cimentándonos más en la verdad y podamos estar seguros que somos parte de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, lección número 10. Los engaños de los últimos días. ¡Qué tremendo! Hoy en esta lección hemos hablado del vino de Babilonia, dándole continuidad a ese mensaje del segundo ángel que aparece en Apocalipsis capítulo 14 versículo 8 y que se repetirá en el capítulo número 18 del libro de Apocalipsis, donde será dado con gran voz. Ha caído Babilonia, la gran ciudad. ¿Quién es esa Babilonia espiritual? Esa Babilonia que maneja perfección la religión, pero que también maneja perfección la política del mundo. No es nada más ni nada menos que el papado romano y su falsa iglesia, la iglesia católica, apostólica y romana. Ella es la Babilonia que caerá en los tiempos finales. ¿Y por qué caerá? Porque ha engañado al mundo, embriagándolo con el vino de su fornicación. Un vino que, como veremos en el estudio de esta semana, se refiere a las falsas doctrinas, que esta semana hemos estudiado 3, pero son un montón. Vamos a mencionar algunas de ellas en su momento. Muy bien. Quiero poner un principio básico. Hoy vamos a hablar del engaño final de Satanás. Muy bien, quiero poner un principio básico que destruirá
cualquier tipo de falsificación. ¿Y cuál es ese principio? El principio es el siguiente, y es sencillo. Lo falso no existe sin que antes haya existido lo verdadero, lo auténtico. Punto. Para llamarle falso a un billete es porque usted de alguna manera conoce un billete verdadero, un billete real. Lo falso no existe sin que exista antes lo verdadero. Quiero poner otro ejemplo práctico. En la escuela de medicina, al estudiante de medicina se le enseña primero a conocer el funcionamiento normal del cuerpo a través de la fisiología, cómo es la estructura de los órganos a través de la anatomía, y luego, una vez que el estudiante ha conocido la estructura, la forma de los órganos y cómo funcionan, entonces es cuando está preparado para poder ser enseñado en las diferentes enfermedades que atacan esos órganos. Y ese es el terreno de la patología y la fisiopatología. Muy bien, no puede enseñarse al estudiante primero las enfermedades y luego cómo funcionan los órganos, porque no sería mucho más difícil comprender esa situación. Primero lo normal y luego lo anormal, ¿sí? Primero hay que conocer lo verdadero para poder identificar con facilidad qué es lo falso. Muy bien, así que ese es el principio que quiero yo colocar como base fundamental de la lección de esta semana, vinculada con los engaños finales de Satanás. ¿Cuál es por excelencia la mejor protección contra el engaño? Esto espero yo que haya quedado completamente claro en el estudio de esta lección. ¿Cuál es por excelencia la mejor protección contra el engaño? Primero quiero que vayamos al libro de Mateo, el capítulo 24, ese capítulo profético de Jesús. Por allá algunos andan contando de que es una profecía parcial y no de doble cumplimiento. Bueno, para este servidor el término es lo mismo. Si es parcial, quiere decir que no se cumplió completamente. Recordemos de que los discípulos preguntaron a Jesús cuándo es que sería destruido el templo y cuándo serían las cosas que ocurrirían o acontecerían antes de su segunda venida. Muy bien, eso ya significa, eso ya nos verifica que esta profecía sería una profecía de doble cumplimiento. ¿Por qué? Porque parcialmente se cumpliría parte en un tiempo y parcialmente la otra parte se cumpliría para los tiempos del fin. Pero bueno, ya vamos a hablar un poquito más adelante de aquellos que le andan buscando 5 patas al gato. Muy bien, Mateo 24, vamos a leer el versículo, permítanme que estoy en San Lucas, vamos a leer el versículo número 24, muy sencillo, Mateo 24, 24, muy bien, y la palabra de Dios dice lo siguiente: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, falsos cristos y falsos profetas. ¿Cuándo? En los tiempos finales, en el tiempo del fin, se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Muy bien, estos falsos cristos no existirían
si no hubiese venido el verdadero Cristo a la tierra. ¿Ven? Lo verdadero es primero, lo falso es después. Estos falsos profetas no aparecerían en el tiempo del fin si es que antes no aparecieron los profetas verdaderos. Esto nos catapulta para pensar que si habrán falsos profetas para el tiempo del fin, quiere decir que también habrán verdaderos profetas. Este es otro tema. Pero este versículo nos abre la puerta para poder pensar de esta manera. No solo lo falso, lo aberrante, lo engañoso, la falsificación estará presente en el tiempo del fin. También lo verdadero, porque fue lo primero que fue establecido. Ahora bien, habrán falsos cristos, se levantarán falsos cristos, falsos profetas. ¿Y cuál es el objetivo que ellos tienen? Van a engañar a todos aquellos que los escuchen, y van a engañar, si es posible, aún a los escogidos. Y por lógica sabemos que los escogidos son aquellos que han sido preparados y tomados para el reino de Dios. Pero si no se sujetan a la fórmula que vamos a ver hoy, entonces corren el riesgo de ser engañados también. ¿Y de qué manera serán engañados? Serán engañados, dice el versículo 24, por las grandes señales y prodigios, o sea, milagros, revelaciones proféticas que estos falsos cristos y estos falsos profetas realizarán. Habrán individuos que directamente dirán que ellos son Cristo, o habrán movimientos religiosos que asegurarán que la doctrina de Cristo ellos la tienen. Y para demostrarlo, entonces harán grandes señales, harán prodigios, harán milagros para engañar a aquel que no tiene un conocimiento bíblico, pero también pueden engañar a aquellos que dicen tener un conocimiento de la palabra de Dios. O sea, aún los escogidos. Y ya esto le da una dimensión más seria a este asunto, porque tú y yo podemos ser engañados si nos dejamos. Ahora bien, ¿cuál es por excelencia la mejor protección contra ese engaño? Y esto lo encontramos en el texto clave para esta semana. Juan 17:17. Santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Entonces, quiero traer a colación esas palabras que se registran de Pilato en el capítulo 18 de Juan y el versículo 38, donde Pilato le dice a Jesús: ¿qué es la verdad? Tremendo. Tú dices que eres testigo de la verdad. ¿Qué es la verdad? Muy bien, vamos a estudiarlo hoy. Santifícalos en la verdad. ¿Qué es la verdad? Tu palabra es la verdad. ¿Cuál palabra? La palabra audible de Dios y la palabra escrita de Dios. Esa es su verdad. Yo quiero compartir con ustedes lo que dice la sierva del Señor con respecto a esto. Jesús dijo: yo me santifico a mí mismo. Ya vamos a hablar de la santidad, porque escuchaba a un predicador un sábado donde hablaba de que el hecho de ser perfecto no significa ser sin pecado. Miren qué bonita esa nueva teología. Y yo podría pasarlo por alto si es alguien de otra denominación quien lo menciona, pero ya cuando un
un adventista del séptimo día tontamente menciona eso, eso sí ya llama la atención, porque esa tontería, así como muchas otras que vamos a mencionar hoy, pueden envenenar eh, a la iglesia. Y para llegar a decir esas tonterías, eso significa que ese individuo está bebiendo del vino de Babilonia. Sin saberlo, yo creo que con conocimiento de causa. En la lección anterior hablábamos de aquellos que están bebiendo las pachitas, ¿verdad? Hay unos que están bebiendo la copa de Babilonia a libre demanda, sí, pero algunos, y cuando digo algunos me refiero a el mundo evangélico y a muchos pseudoadventistas, pastores, laicos, administradores, que dicen ser adventistas, pero están tomando las pachitas de Babilonia porque hoy han aparecido diciendo disparates. Ya vamos a hablar un poco acerca de eso. Bien, entonces, la palabra de Dios es la verdad. La sierva del Señor dijo, comentando este asunto, Jesús dijo, yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Tu palabra es verdad. Por lo tanto, necesitamos familiarizarnos con la palabra de Dios, estudiarla y practicarla en la vida. Esa es la parte donde fallamos. Solo la estudiamos. Nos impresionamos con la exactitud de cosas que dice y cómo se están cumpliendo. Pero ¿qué pasa con nuestra forma de vivir? Todavía no ha cambiado. No hemos cambiado nuestras malas palabras, no hemos cambiado nuestros malos pensamientos, no hemos cambiado nuestra mala forma de alimentarnos, no hemos cambiado nuestra forma de orar, no hemos cambiado nuestra forma de adorar, no hemos cambiado nuestra forma de guardar el sábado, no hemos cambiado nuestra forma de tratar a nuestros hermanos y a nuestros semejantes. Sin embargo, decimos creer en esa palabra y sorprendernos por las cosas que dice y por la exactitud con la que se cumple. Pero todavía esa palabra no ha convertido el corazón. Y en este asunto no tiene gran peso el conocer la palabra. Aquí hay que conocerla y esta debe transformar la vida misma. Y ella sigue diciendo, negamos a Jesús como al que quita los pecados del mundo, si después de aceptar la verdad, no revelamos al mundo los efectos santificadores de la verdad en nuestro propio carácter. ¿Cuántos son líderes? ¿Cuántos son ministros del Evangelio? ¿Cuántos son administradores? Y dicen conocer esta palabra y le pegan a la esposa y maltratan a los hijos y dicen malas palabras. ¿Qué dice la sierva de Dios que hacemos? Negamos a Jesús. Cuando decimos creer esta palabra y no hemos permitido que esta palabra transforme nuestro carácter. Si no somos hombres y mujeres mejores, si no somos más bondadosos, más compasivos, más corteses, más llenos de ternura y amor, si no manifestamos a otros el amor que indujo a Jesús a venir al mundo en misión de misericordia, no somos testigos ante el mundo del poder de Cristo. Y lo que yo siempre digo con respecto a estas hermosas palabras que están en A fin de conocerle, en la página 308, lo que yo siempre he comentado y he dicho, la gente no está interesada en conocer esta palabra. Si hoy hay tantas voces que la predican, la gente está interesada en ver si esta palabra es capaz de cambiar tu vida y la mía. Y por eso a muchos les cuesta llegar a la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros
Con nuestros hechos decimos, hagan como yo digo, pero no hagan como yo hago. Queremos que otros sigan y cumplan, pero es algo que nosotros todavía no lo hemos hecho. Así que la sierva del Señor dice que cuando esta palabra no cambia el carácter, entonces estamos negando a Jesús. Ahora yo quiero que veas este mensaje interesante que encontramos en el versículo 37. O sea, lo que inspiró a Pilato a preguntarle a Jesús, ¿qué es la verdad? En el versículo 37, Jesús le dice a Pilato, Pilato le pregunta, luego, ¿eres tú rey? ¿Tú eres un rey? Y Jesús le dice, tú eres el que dices que yo soy un rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Ahora, yo te pregunto a ti, ¿Jesús era un rey aquí en la tierra? No. ¿Dónde era rey él? Allá arriba. Por eso Jesús le cambia el discurso y le dice, tú eres el que estás diciendo que yo soy un rey. Yo nunca lo he dicho. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Para esto me enviaron. ¿Para qué? Para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. ¿Estás oyendo, amigo evangélico? Si tú dices tener la verdad, debes oír la voz de Dios. Debes oír la voz de Jesús. Jesús te dice que si tú lo amas, debes guardar sus 10 mandamientos. Jesús te dice que Él es Señor del sábado, no del domingo. Si tú dices tener la verdad, debes escuchar lo que Jesús ha dicho. Si no, eres un mentiroso. Y los que sabemos muy bien que Él es Señor del sábado, y si sabemos que Él ha dicho que si le amamos debemos guardar sus mandamientos, somos más mentirosos todavía, porque conociendo la verdad no queremos hacer lo que Jesús nos pide. Para eso Jesús vino al mundo, para dar testimonio de su Padre que es la verdad, y Él también es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. Muy bien. Todo aquel, aquí te escribí algo, todo aquel que es de la verdad, oye la voz de Cristo. Debe escuchar la voz de Cristo para estar seguro de poseer la verdad y no ser engañado. Si ese engaño se ha establecido para los últimos días, entonces la verdad que protege recibe el nombre de verdad presente, porque es la verdad para este tiempo. Entremos en materia entonces. Si el mundo ha de beber y ser embriagado con el vino de la Roma papal, ¿cuál es la clave para no beber y no ser embriagado? Pues lógico, hay que beber de la verdad presente. El pastor Mark Finley lo presentó como el mensaje de los 3 ángeles. Ese mensaje de los 3 ángeles te va a proteger de los engaños que Satanás trae para los últimos días. Depende de ti si aceptas esa verdad para no caer. Interesante. Hoy en día, no solamente hay babilónicos fuera de la iglesia, hay babilónicos dentro de ella. Todos aquellos que en sus predicaciones o en sus disertaciones a través de las redes sociales dan a entender
que nunca vamos a librarnos del pecado en esta tierra, son babilónicos. Están bebiendo del vino de Babilonia. ¿Por qué? Porque la Biblia nos invita a no caer en pecado. Y quiero que vayamos a Primera Tesalonicenses, el capítulo número 4, y vamos a leer los versos 4, 3, 7 y 8. Primera Tesalonicenses 4, y vamos a leer los versículos 3. Pues la voluntad de Dios, ¿cuál es para nosotros? Vuestra santificación. ¿Y qué es ser santo? Es ser perfecto, sin pecado. La mensajera del Señor dice en Maranata, el Señor viene, que la santificación es tener impreso en la vida el carácter de Cristo. ¿Cristo pecó algún día? No. Tener su carácter en mi vida me llevará a no cometer pecado. En Primera de Juan, el capítulo número 2, de esto ya hemos hablado en otras ocasiones y se lo hemos dedicado a todos aquellos que dicen que esa generación sin pecado no existe. Veamos lo que dice el apóstol del amor. Primera de Juan, el capítulo número 3. Y dice que el versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios, el que ha logrado tener el carácter de Cristo en su ser, no practica el pecado. ¿Cuánto hablamos de que somos nacidos de Dios, verdad? Entonces, si somos nacidos de Dios, no debemos pecar. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, no peca. Porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Quién es la simiente de Dios? Cristo. Si tienes a Cristo en el corazón, no puedes pecar. Sí, mira lo que sigue diciendo. No practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Porque es nacido de Dios. Entonces, si tú y yo decimos ser cristianos y seguimos pecando, no somos nacidos de Dios. Cuando tú te bautizaste, fuiste un nacido de Dios, pero si volviste a caer en tus pecados, has dejado de ser un nacido de Dios. Por eso es que Cristo toca la puerta del corazón en el mensaje de la Odisea, porque nuestros pecados lo tienen fuera. ¿En qué consiste el reavivamiento y la reforma? En impregnarnos el carácter de Cristo en nuestra vida. Abrir nuestro corazón para que Él entre y que definitivamente dejemos de pecar. ¿Cómo se le llama eso? Santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Es santificación, vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación, la carnal y la espiritual, que ya sabes que es, que está vinculada con la adoración a ídolos. Y la carnal, ¿verdad? Pero el problema es que para muchos pastores es mucho más agraciado hablar de que nunca podremos librarnos del pecado en esta vida, porque eso mantiene activo el negocio, ¿sí? Porque es lo que te gusta escuchar a ti y a mí, que nos digan que somos imperfectos, que no lo vamos a lograr. Eso nos encanta. Pero eso de que nos hablen de rectitud, de una vida sin pecado, eso no nos gusta, lo vemos imposible y está al alcance de nosotros. Porque el deseo de Dios es nuestra santificación. ¿Y por qué es el deseo de Dios ese? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Qué interesante esto. Mira lo que dice el versículo 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia. Es que en este mundo jamás vamos a dejar de pecar. ¡Oh, cuidado! Dios te llamó no para seguir viviendo en la inmundicia. Los que andan predicando esas tonterías son porque ellos mismos también tienen pecados ocultos. Dios no te está pidiendo nada imposible.
dejar de pecar. Tenemos ejemplo en Cristo. Cristo no vivió tu vida, Cristo te enseñó cómo vivir. Ahora a ti y a mí nos toca seguir el ejemplo de Él. Si Él venció el pecado, nosotros también podemos hacerlo si confiamos en Él. Este es el mensaje que yo encuentro en la Biblia. Te leo el versículo 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, óiganme ustedes, pastorcitos que hablan. Hay algunos pastores que hablan que esa generación sin pecado, antes de que Jesús venga, no existe. El deseo de Dios es tu santificación y la mía, porque sin santidad nadie verá al Señor. Pues Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a ser santos sin pecado. Así que, dice el versículo 8, el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. ¿Me oíste, Rubén Bullón? Cuidado, papá. No es a hombre lo que estás rechazando, es a Dios, que también nos dio a su Espíritu para darnos la fuerza para no caer más en pecado. Tremendo. Y te menciono, Rubencito, porque a ti te he escuchado que esa generación sin pecado no existe. La Biblia no lo apoya y la iglesia adventista tampoco. ¡Qué herejía, amigo! ¡Qué herejía! Pero bien, ese es otro tema. Dios tiene un deseo para nosotros. ¿Cuál? Nuestra santificación. Que nos apartemos del pecado, que aborrezcamos el mal, que aborrezcamos el pecado y que nos apartemos de él. Ahora, dice la sierva del Señor en Hijos e Hijas de Dios, la página 81, corred la carrera cristiana con paciencia. Claro, no vamos a cambiar de un solo. ¿Puede Dios cambiarme en menos de un segundo? Claro que sí. Pero este es un proceso que debe realizarse con paciencia y revelaos superiores a toda tentación que os sobrevenga, por gravosa que sea. ¿Cómo debemos revelarnos ante cualquier tentación? Como superiores. La voy a vencer. Sí, pero como todavía hay pecados que acariciamos, ni ha aparecido cuando ya la estamos deseando. Ese es el problema. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y si estáis deseosos de dar el primer paso hacia arriba, encontraréis su mano extendida para ayudaros. Ese es el problema. No queremos dar el paso hacia arriba. El placer pesa más que la razón. Y acuérdate que nuestro culto es racional. Depende de vosotros individualmente si camináis a la luz del sol de justicia o en las tinieblas del error. Ahí está el problema. Es una decisión. Ya voy a hablar de eso. La verdad de Dios puede ser una bendición para vosotros solamente si permitís que vuestra influencia purifique y refine vuestra alma. ¿Y qué es ser purificado? ¿Qué es ser purificado? Es estar sin pecado. Y este predicador que lo escuché un sábado decía de que ser perfecto no significa ser sin pecado. Bueno, si les contara lo que lo he visto haciendo, tiene razón de enseñar eso. ¿Sí? Como él no lo puede lograr, entonces pues lo está diseminando de esa manera. Me voy a reservar el nombre porque es un salvadoreño. Bien, entonces aquí es donde se complica todo. Cuando nos toca decidir, nosotros decidimos si sacamos provecho de esa ayuda que Dios nos ha dado. ¿Escogeremos la verdad plena que ha sido revelada o escogeremos la verdad que solamente existe en nuestro ambicioso razonamiento?
¿Qué es lo que vamos a elegir? Pues bueno, cada uno pues tendrá ese desafío por resolver. Quiero compartir con ustedes lo que dice el capítulo 14 del libro de Proverbios y el versículo 12. La palabra del Señor dice lo siguiente: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final, ¿cuál es? ¿Cuál es el final? Camino de muerte. Esa generación sin pecado antes de que Jesús venga no existe, no lo apoya la Biblia. Eso le parece derecho a quien habla de esto. Sí, pero el final, ¿qué es? Final de muerte. ¿Qué sábado se va a guardar en el milenio, en el cielo? Pues no sé. La Biblia no lo dice. Sí, tampoco dice no tomarás café. Tampoco dice no irás al cine. Y como no lo dice, lo tengo que hacer. La Biblia no funciona en base a definiciones. Sí hay conceptos y definiciones, pero la Biblia no funciona en base a eso. La Biblia funciona en base a principios, porque los conceptos, las definiciones son limitadas, los principios son más amplios y más abarcantes. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Hay caminos que al hombre le parecen derechos. Hay opiniones que al hombre le parecen correctas, sí, pero su final es un camino de muerte. El capítulo número 17 del libro de Jeremías nos dice lo siguiente en el versículo número 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? También el libro de Samuel dice que el hombre ve lo que está delante de sus ojos, mas Jehová mira qué, el corazón. Ni tú ni yo tenemos la pericia de conocer al corazón perverso. Así de entrada no tenemos esa pericia. Con el tiempo, las obras de la persona revelan lo que hay en su corazón. El único que tiene el poder de conocer el corazón de entrada es Dios. Así que al pensamiento humano hay caminos que le pueden parecer correctos, pero su final es final de muerte. Su corazón puede engañarlo. ¿Por qué? Porque el corazón engañoso, ¿quién podrá descubrirlo? Muy bien, quiero compartir con ustedes el comentario del autor con respecto a esto que estamos mencionando. Miren qué interesante esto, me gustó, por eso quiero traerlo a colación hoy. Muchas veces el consejo es que la gente siga su propia conciencia para determinar por sí misma lo que está bien o lo que está mal. Esto me recuerda a las palabras de un muy buen amigo y maestro universitario que nos decía un día en la clase de filosofía: la verdad tiene varios matices. Cada quien percibe la realidad en base a su experiencia. ¡Qué interesante! Y esa base filosófica es la que le está haciendo daño al mundo en este momento, a la generación de cristal. Si yo me percibo una niña de 5 años, pues me comporto como tal. He visto cosas tan ridículas como gente que dice percibirse como un perro y hasta se han hecho operaciones para satisfacer esa curiosidad que siempre han tenido. Hay gente que hoy en día se está percibiendo ciega. Siempre quisieron ser ciegas y se han sacado los ojos. ¿No está Satanás detrás de todo esto? ¿No es un engaño esto para los últimos días? Mira cómo lo plantea el autor.
Muchas veces el consejo es que la gente debe seguir su propia conciencia para determinar por sí misma lo que está bien o lo que está mal, qué es bueno, qué es malo, y luego vivir conforme a eso. Así que si me concibo como perro o como serpiente, voy a vivir en base a ese pensamiento. Y entonces cuando este maestro mencionaba eso, que la verdad tiene varios matices y cada quien la percibe como tal, yo levanté la mano y le dije, pero maestro, pero debe haber una verdad absoluta. Debe haber una verdad absoluta que rija el pensamiento. Porque entonces el mundo sería un caos si cada quien hace las cosas de acuerdo a cómo perciba la verdad. Y recuerdo que me dijo, qué interesante la posición que has tomado y el pensamiento que estás planteando. Nunca lo había visto así. Vean cuánto daño le está haciendo ya a la sociedad el hecho de que cada quien viva la realidad como la perciba. Pero la Escritura enseña que todos somos pecadores y todos estamos corrompidos. Y el autor cita Jeremías 7:9 y Romanos 3 del 9 al 18. Por lo tanto, confiar en nuestros sentimientos es casi una garantía de que tarde o temprano vamos a tergiversar la verdad e incluso actuaremos mal. Y es lo que está ocurriendo hoy en muchos teólogos adventistas. ¿Qué día se va a guardar en el reino de los cielos o en el milenio? La generación sin pecado no existe. No es malo comer queso. No es malo llevarle mariachi a la esposa. No es malo bailar. ¿Sí? Bueno, de por sí que ya salió uno por ahí bailando y hasta el día de hoy no pidió disculpas. Pero porque así le están enseñando a la iglesia hoy, que perciba la realidad en base a cómo la ve y a cómo quiera vivirla. Lamentablemente hoy, como adventistas del séptimo día, nos estamos separando de la palabra de Dios. Y por eso es que se están diciendo un montón de tonterías a través de redes sociales. Y donde muchos que tienen el poder de legislar porque están credenciados, están cometiendo grandes aberraciones y lesionando los hitos del adventismo del séptimo día. ¿Y ustedes saben quiénes son? En lugar de eso, dice el pastor Mark Finley, en lugar de percibir la realidad como la percibo y vivirla como la veo, nosotros debemos sumergirnos en la palabra de Dios y de su palabra. Al rendirnos al Espíritu Santo, aprender a distinguir la verdad del error, el bien del mal, lo bueno de lo malo. Miren qué interesante esto. Saber distinguir la verdad del error, el bien del mal y lo bueno de lo malo. ¿Acaso no fue eso lo que el Señor le pidió a Aarón cuando el Señor se encargó de Nadab y Abiú? Cada vez que vayan a servir al templo, tú y tus hijos no deben beber vino ni sidra. ¿Por qué? Por dos razones. La primera, para que sepan discernir entre lo santo y lo profano, para que sepan elegir cuál es la verdad y cuál es el error, cuál es el bien y el mal, cuál es lo santo y cuál es lo pecaminoso. Y segundo, para que enseñen correctamente mi ley a mi pueblo. Entonces, si hay muchos pastores adventistas del séptimo día diciendo barrabasadas por las redes sociales, ¿qué significa eso? Que están borrachos, están bebiendo del vino de Babilonia, han comenzado a contaminarse. ¿Qué tenemos que estar haciendo como adventistas reuniéndonos con el Papa?
en encuentros ecuménicos. ¿Qué tenemos que estar haciendo ahí? Señores que nos administran, ya lo he dicho yo, le sobemos los cachetes a Francisco, le sobamos la espalda y le sirvamos. Él no va a cambiar su forma de pensar con respecto a nosotros los adventistas. No lo va a hacer. Si Él conoce cuál es nuestra posición, si Él también ha leído el conflicto de los siglos y se lo sabe de memoria, Él sabe que nosotros, nadie, bueno, a los que estemos dispuestos a darlo todo por Jesús, nada nos va a mover. Él lo sabe muy bien. Así que aunque quiera bailarle la Macarena y tratar de caerle bien, sus pensamientos de destrucción para este pueblo no cambian. Bien dijo la sierva del Señor que Roma no cambia. Lo que han cambiado son los evangélicos y algunos ministros adventistas que nos dirigen. Esos son los que han cambiado. Terrible. No estoy diciendo ninguna herejía ni ninguna disidencia. Eso está escrito. Eso es la verdad. Que no la querramos creer o que esto no se debe decir porque va a alborotar el avispero. Bueno, hay que decirlo de una vez por todas. El adventismo moderno es muy diferente al adventismo de hace 40, 50, 60 años. Y hoy nos quieren hacer ver que los pioneros estaban equivocados y los que continuaron esta obra estaban equivocados. Hoy, los que saben hermenéutica son los que tienen la capacidad de poder entender y decirle al pueblo que debe aprender. ¿Saben qué dijo un pastor adventista del séptimo día? Que la hermenéutica fue inventada para evadir responsabilidades y obligaciones. Yo lo sabía. Es una excusa para darte a entender que los únicos que pueden interpretar la Biblia y los escritos de la sierva de Dios solamente son ellos. Pero con las barrabasadas que hablan, ¿tú crees que yo puedo confiar en lo que ellos dicen? No. Y un erudito, a quien admiro mucho, el doctor Mario Veloso, dijo lo siguiente: los doctores en teología tienen más dificultad en entender el texto bíblico que el creyente común. ¿Cuánta verdad hay en estas palabras? Tremendamente. Hay una gran verdad. Al teólogo le es más difícil comprender el texto bíblico que al hermano común. Muy bien, nadie escapará de la prueba que viene. Y ya lo leímos en Mateo 24:24, está en Marcos 13:22. Aparecerán falsos cristos, falsos profetas y falsos maestros. ¿Y estos quiénes son? ¿Quiénes son estos? ¿Esos teleevangelistas que aparecen? Sí. Pero también muchos ministros adventistas que están hablando cosas en base a su propia opinión y no en base a la ley y al testimonio. Punto. Se dijo y así es. Escuche usted las barrabasadas que don Rubén Bullón menciona. Sí, dígame usted cuántos textos de la sierva de Dios ha escuchado de sus labios para apoyar el pensamiento que tiene. Don Arnaldo Cruz vino y dijo que nuestro himnario tiene himnos fúnebres. Son insultos para lo que yo he creído por mucho tiempo. ¿Y quién dijo algo? Nadie. ¿Y dónde está la cita que respalda lo que dijo? La doctora Adriana Pereira también dijo un montón de barrabasadas con respecto a la música. ¿Y cuántas citas de la sierva del Señor utilizó? Ninguna. Todo fue interpretación personal, solo porque soy PhD. Oh, cuidado con eso. Nadie va a escapar a esto. Aún los escogidos pueden ser engañados.
los escogidos y el mundo. Marcos 13:22 dice que aún los escogidos pueden ser engañados. Y Apocalipsis 12:9 dice que el diablo engaña al mundo entero. ¿Quiénes son los escogidos? Bueno, solo mencionemos un par de textos. Mateo capítulo 24, el versículo número 31. ¿Quiénes son los escogidos? La palabra de Dios dice: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará ¿a quién? A sus escogidos desde los cuatro vientos. Sus escogidos son los que murieron en Cristo y los que decidieron padecer persecución por causa de Cristo y están vivos cuando le ven venir por segunda vez. Esos son los 144,000, más los muertos en Cristo. Esos son los escogidos. Ahora luchemos por ser parte de cualquiera de los dos grupos. Si me toca perder la vida, pues bueno, que sea en el campo de batalla, que donde yo pueda estar a cuentas con Dios. Si voy a estar vivo y ser parte de los 144,000 cuando Jesús viene, pues bueno, debo prepararme en serio en este momento. Así que ambos grupos van a recibir ese engaño. ¿Cuál es la fórmula para resistir entonces? Cimentarse en la palabra. ¿Con la hermenéutica? No. ¿Con la teología? No. El poder del Espíritu Santo es lo que necesitas para entender esta palabra y permitir que esta palabra cambie tu vida. Ahora entremos en materia con esos tres engaños. La lección nos presentó al espiritismo como uno de los engaños. Nos presentó el culto al sol o la adoración al sol. Y en tercer lugar, pues bueno, prácticamente son dos: el culto a las imágenes y el culto al sol. Y aquí vamos a prolongarlo hablando un poco acerca de la santificación del domingo. Así que esa ramera de Apocalipsis 17 que representa al papado y al catolicismo romano, dice que lleva un cáliz de oro. Y en la lección anterior te presenté algunas monedas unas monedas de la Ciudad del Vaticano, donde aparece la mujer con un cáliz en su mano. En el cáliz va un vino. ¿Qué significa ese vino? El libro Mensajes Selectos, tomo 2, la página 135, la sierva del Señor dice: ¿en qué consiste ese vino? En sus doctrinas falsas, dice ella. Ha dado al mundo un día de reposo falso en lugar del verdadero, del cuarto mandamiento. Y ha repetido la falsedad que Satanás comunicó a Eva en el Edén: la inmortalidad del alma, que es la base del espiritismo. Así que entremos en materia con respecto a esto. Apocalipsis 16, 13 y 14 habla de que de la boca de la bestia, del papado, de la boca de el falso profeta, que representa a todos los movimientos religiosos apóstatas, y de la boca del dragón, el dragón es Satanás, van a salir 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Muy bien. Y el versículo 18 de Apocalipsis, los versículos 2 y 23 dicen que se clamó a voz potente el mensaje del segundo ángel diciendo: ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Y el versículo 23 dice: luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo de esposa se oirán más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañados todas las naciones. Muy bien, hechicería, magia, el hablar con los muertos, el hablar en lenguas,
la habitación de demonios en Babilonia. Todo esto revela que el espiritismo será uno de los grandes engaños para este tiempo. Y la base de ese espiritismo es la inmortalidad del alma. Y aquí viene esa famosa preguntita: ¿a dónde vamos cuando morimos? ¿Al cielo o al infierno? Muy bien, yo quiero poner dos fundamentos que uso siempre cuando tengo que dar estudios o cuando tengo que dar una campaña. Dos citas, pero poderosas con respecto a el estado de los muertos. La primera la encontramos, y ustedes la conocen muy bien, en el capítulo número 9 del libro de Eclesiastés. Y después de que yo lea esto, usted me va a preguntar: pero mire, hermano, pero si es que yo he hablado con mi abuelo, y mi abuelo murió hace 30 años. Pero mire, hermano, si yo hablé con mi mamá, yo hablé con mi papá. ¿Estás seguro que hablaste con ellos? ¿O nunca te han dicho que hablaste con alguien que no era ellos? ¿Tú recuerdas la historia de Saúl y la pitonisa de Endor? Tuvo que disfrazarse para ir a visitar a la pitonisa, y esta en efecto le trajo a Samuel y conversó con Saúl. Ahora te pregunto, ¿con quién conversó el rey Saúl? ¿Realmente conversó con Samuel o conversó con alguien que lo estaba engañando? Tú, amigo evangélico que me escuchas, tú, amigo católico, saca tu conclusión después de leer esto conmigo. Eclesiastés capítulo número 9, versículos 5 y 6. Porque los que viven saben que han de morir. ¿Sabe usted que ha de morir algún día? Yo lo sé. ¿Cuándo? No sé. Lo que sí sé es que algún día yo he de dejar de respirar. Y voy a causarle dolor a mi familia. Voy a causarle dolor a los que me aman. Pero entonces, los muertos ¿saben algo? ¿Sí o no? ¿Qué dice usted? Muy bien. Porque los que viven saben que han de morir, dice la palabra. Pero los muertos, aquí viene el principio, los muertos no saben nada. ¿Cómo es posible que Samuel estuvo hablando con Saúl si Samuel estaba muerto? Entonces, si usted es de los que opina que Saúl habló con Samuel, entonces este versículo es una mentira y hay que sacarlo de aquí. Yo sé que la palabra de Dios no miente. Los que mienten somos los que interpretamos esta palabra. La Biblia dice que los muertos no saben nada, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. ¿Qué más deben pagar si ya están muertos? Su amor, su odio, su envidia fenecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Punto. ¿Qué saben los muertos? Nada. Así que si usted habló con su abuela, usted no habló con su abuela. Satanás estaba hablando con usted. Y el mejor ataque que Satanás puede traer a tu vida son tus sentimientos. No es mi intención herirte, sino presentarte la verdad. Yo perdí a mi padre a los 9 años. ¿Sí? Mi padre está muerto. No sabe nada. Mis triunfos, mis fracasos, mis alegrías, mis tristezas, él no sabe nada de eso. Y si un día se me apareciera, yo sé muy bien que no es él. Sé que es el enemigo que trata de engañarme. Aquí viene el otro texto que responde a dónde vamos cuando morimos, si vamos al cielo
o vamos al infierno. Muy bien, Juan capítulo 5 y el versículo número 29. Y me encanta esto, porque quien va a hablar es el mismo Cristo. Juan capítulo 5, versículo 29. No os maravilléis de esto, dice el versículo 28, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. La misma expresión de 1 Tesalonicenses 4:16, que Él hablará con voz de trompeta, con voz de arcángel. Muy bien, los muertos en Cristo resucitarán primero. Llegará el día en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Todos los que están muertos oirán su voz. Sí, y si el día que te moriste te fuiste para el cielo o te fuiste para el infierno, entonces está mintiendo Jesús también. Dice todos los muertos, todos. Y el 29 es clave. Oirán su voz todos los que están en los sepulcros. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. La Biblia no enseña que cuando tú mueres, ese mismo día resucitas. La Biblia no enseña eso. Y te voy a hablar de alguien que sí tenía el concepto correcto de sobre la resurrección. Quiero que me acompañes al libro de Juan, el capítulo 11, y vamos a hablar un poquito de lo que ocurrió con la muerte de Lázaro. Marta, que fue la primera que se encontró con Cristo, le dijo: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Mas también yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Entonces Jesús le dijo a Marta: Marta, tu hermano resucitará. Y vean lo que ella le contesta: yo sé que resucitará, dice el versículo 24, en la resurrección. ¿Cuál? La del día postrero. ¿Cuál? Cuando Jesús venga por segunda vez. Muy correcto el concepto que Marta tenía de la resurrección. Sí, pero Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, morirá. Este es un versículo que tuerce Luis Toro. Jesús le está diciendo a Marta: sí, Marta. Y Torito sabe que lo que voy a decir es cierto. Lo que pasa es que le gusta darle la pachita a su congregación. El Señor le estaba diciendo a Marta: mira, es cierto, hay una resurrección en el día postrero, pero yo estoy aquí y yo te lo voy a resucitar hoy. No esperarás a que resucite en el día postrero. Ahora te pregunto, ¿Lázaro va a resucitar en el día postrero? Pues claro, si se volvió a morir. También murió Marta, también murió su hermana María. Todos esos muertos que Cristo resucitó no están eternamente en vida. Estarán esperando la resurrección del día postrero. Todos van a resucitar. Unos en la primera, para vida, y otros en la segunda resurrección, para condenación. El mismo Jesús te lo está diciendo. El espiritismo enseña otro tipo de cosas y de situaciones que se salen totalmente de contexto. Dice la mensajera del Señor: si tú crees que los muertos de alguna forma, perdón, esto lo dice el autor. Si tú crees que los muertos de alguna forma están vivos y hasta podrían llegar a comunicarse con nosotros, entonces, ¿qué protección tienes contra cualquiera de los miles de engaños que Satanás tiene?
Satanás se te va a aparecer en la forma de un familiar y te va a decir, mira, ¿y por qué estás yendo a la iglesia los sábados? Si nosotros aquí en el cielo guardamos el domingo. Tienes que cambiar tu forma de pensar, Rubencito, porque vas a ser el primero en caer, pues como no sabes qué día se va a guardar en el cielo, Satanás se te va a aparecer por un familiar y te va a decir que allá arriba se guarda el domingo. Es que interesante tener un conocimiento sólido de lo que se cree. ¿Qué protección tienes contra cualquiera de los miles de engaños de Satanás? Si alguien que tú creías que era tu madre, tu hijo u otro ser querido fallecido apareciera de repente y hablara contigo, ¿cuán fácil sería dejarte engañar por tus sentidos? Maravilloso. Y Elena de White escribió en Testimonio para la Iglesia, tomo 1, página 308. Gran parte de los tristes resultados del espiritismo recaerá sobre los ministros de esta época, porque han pisoteado la verdad y preferido las fábulas. La inmortalidad del alma es el fundamento del espiritismo. En ninguna parte enseña la palabra de Dios que el hombre es inmortal. La inmortalidad es atributo exclusivo de Dios. Y ella cita 1 Timoteo 6:16. Él es el único inmortal. Así que no te den atol con el dedo. Hay mucho que hablar de esto. Bastante. Hoy hemos tocado una pizquita. La base del espiritismo es la inmortalidad del alma. No se van a morir, le dijo Satanás a Adán y Eva. ¿Cuál es el fundamento del espiritismo? No morimos. Si eres bueno vas al cielo, si eres malo vas al infierno. Bueno, el catolicismo romano le puso orejas y cola. La segunda falsificación es el culto al sol. Egipto, Asiria, Persia, Babilonia, todos ellos adoraban al sol. Y el pueblo de Dios se contaminó con esa idolatría al dios sol, que fue traída, ¿verdad?, por esas civilizaciones antiguas. Babilonia la dimensionó, Constantino la instituyó como una fiesta al venerable día del sol y puso una ley con respecto a ella. Ahora, si la Biblia revela que el pueblo de Dios se contaminó con esa mentira, ¿crees tú que no pasará en los próximos días o no estará pasando? Ezequiel 8:16 menciona que 25 varones estaban adorando al sol. El pastor Mark Finley, hablando de estas personas que estaban ahí, dice que describió, el profeta Ezequiel, contemporáneo de Daniel, describió a algunos del pueblo de Dios dándole la espalda al templo de Dios. La Biblia dice que eran 25 varones. Ahora, el pastor dice algunos del pueblo de Dios. Sí, esos 25 varones eran parte del pueblo de Dios. Sí, pero ¿quiénes eran? ¿Qué cargos ostentaban? Ya vamos a llegar ahí. En Segunda de Reyes se habla de la reforma que Josías hizo con botar todos los altares y todos los lugares donde se ofrecía adoración al sol. Interesante. El sol, dice Edward Gibbon, un historiador, se celebró universalmente como el guía invencible y protector de Constantino. ¿Ve? Así que en el año 321 convirtió una ley dominical para la adoración al dios sol. Muy bien, entonces el autor dice que algunos del pueblo de Dios le estaban dando la espalda en el templo a Dios
y estaban adorando, inclinándose ante el sol. ¿Quiénes eran esos varones? ¿Algunos del pueblo? La sierva de Dios te va a decir quiénes eran esos varones. Si yo, como adventista del séptimo día, estuviera diciéndote a ti todas las razones lógicas por las cuales hay que guardar el domingo, inmediatamente me despepitan y me anulan. Pero que un pastor adventista te lo diga, ¿cómo lo vas a tomar? Muy bien, ¿quiénes eran esos 25 varones? Solo algunos del pueblo. Mira lo que dice la mensajera del Señor. En el 6º año del reinado de Sedequías, esto está en Profetas y Reyes, página 330, el Señor reveló a Ezequiel en visión algunas de las abominaciones que se estaban practicando en Jerusalén y dentro de las puertas de la casa del Señor. En el templo, no solo en la ciudad, aún en el atrio interior. ¿Ya olfateaste a quién representan esos 25 varones? A los que debieran haber sido guías espirituales del pueblo, los ancianos de la casa de Israel, en número de 70, los vio ofreciendo incienso ante las representaciones idólatras que se habían introducido en cámaras ocultas dentro de las sagradas dependencias del atrio del templo. Oculto. Ya hay iglesias adventistas en Estados Unidos adorando en domingo. ¿Y quién es el culpable para que ese tipo de aberraciones aparezcan en la iglesia? ¿Yo? ¿Un feligrés común y corriente que no tiene credenciales para dirigir? No, son los dirigentes, los responsables. Y esto es lo que no les gusta escuchar, pero es la realidad. Si en una institución privada las cosas van mal, pues se va a buscar primero al gerente, porque es el que se ha dejado como garante para que las cosas marchen bien. Si las cosas no van mal, no van bien en la iglesia, a quien hay que pedirle cuenta primero es a los líderes, y ahí primero va el pastor de distrito y luego van los ancianos. Eso es así. Eso ocurre en toda organización. Lo que acabo de decir me valió una carta. Sí, por el corazón podrido de alguien por ahí, pero no deja de ser la verdad. Y la sigo diciendo. A quien se le va a pedir cuenta es al ministro del Evangelio. Y si hay cosas aberrantes que han comenzado a verse en la iglesia adventista, el principal culpable es el ministro que está administrando la iglesia, que está dirigiendo la iglesia, porque son los que tienen el poder de decir esto entra y esto no entra. Punto. Esa es la verdad. El profeta había de ver abominaciones mayores aún. Le fueron mostradas ante la puerta que conducía del atrio exterior al interior mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Y en el atrio de adentro de la casa de Jehová, a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros al oriente, y encorvábanse al nacimiento del sol. Si estaban en el templo, era gente que tenía autoridad para estar en el templo. Tremendo esto. Ahora, frente a esta adoración al sol, aquí es donde recobra importancia el sábado como día del Señor. Dios tiene un sello.
Un sello que nos revela dos cosas. Y esto está en Ezequiel capítulo 20, versículo 12 y versículo 20. El versículo 12 dice que Dios ha establecido una señal entre Él y su pueblo, ¿sí? El sábado. Y que a través de Él debemos reconocer que solo Él santifica. Y en el versículo 20 dice lo mismo, que Dios ha establecido el sábado como señal entre Él y su pueblo para que sepamos y recordemos que Él es nuestro Dios. Así que el sábado me recuerda que solo Dios santifica y que Él es mi Dios. Solo Él puede hacerme santo. Nadie más. En la Iglesia Católica, para canonizar a alguien hay que pagar. Yo no necesito pagar nada. Solo necesito creer en Cristo, entregarme a Él, confiar en Él, hacer lo que Él dice, y entonces Él me santificará. Finalmente la lección termina con un llamado a ser fieles. La secuencia que se presenta en el conflicto final es que el papado engaña al mundo con su vino abominable de falsas doctrinas. La inmortalidad del alma, el sacrificio de la misa, el bautismo de niños, la adoración a los santos, la adoración a las imágenes, tantas cosas que has inventado el catolicismo romano. El papado engaña al mundo con su vino abominable de falsas doctrinas. El papado promueve la unidad de los cristianos bajo vínculos de doctrinas particulares. No, pensemos en las cosas que nos unen, no en las que nos separan. Y así le ha estado lavando el cerebro a las iglesias evangélicas y también a nosotros. Acuérdate que aún a los escogidos se les va a tirar este engaño. El papado buscará la alianza con el Estado. ¿Cómo lo hace? Por medio de la imagen de la bestia, o sea, el protestantismo apóstata, que todavía no lo es, que se está preparando para apostatar, sí, que coquetea con Estados Unidos, el protestantismo apóstata, para que dé a sus creencias y planes el tinte de legalidad que necesita para establecer una ley dominical mundial. Y se me acaba de venir a la cabeza otra de las tantas tonterías que algunos ministros andan diciendo. Por ejemplo, platicaba con uno que decía que la persecución no viene por la ley dominical, sino por las plagas. Qué interesante. Y yo solo lo escuché, ¿no? Y miren, a mí me da pena, porque yo no soy teólogo, yo no sé de teología, mi profesión es otra, y yo lo entiendo muy bien. Y yo sé que tú también puedes entenderlo bien. Pero ¿cuál es la clave? La clave es ser humilde. Yo le digo a los estudiantes, la primera clave o el primer principio para aprender es ser humilde. Y cuando tú tomas tu Biblia, debes ser humilde y sensible a lo que te dice Dios y a lo que te dice su profeta. Punto. Pero si tú eres de los que le anda buscando 5 patas al gato y que quieres inventar esto porque te crees teólogo o porque te han calentado el oído diciendo que sería bueno que sacaras una maestría y ahí es el problema. No confíes en tu propia prudencia, confía en Dios. Y ese es otro tema interesante que en algún momento pues podamos sacarlo en las redes. ¿Por qué viene la persecución? ¿Si por la ley dominical o por las plagas? Bueno, yo sé que es por la ley dominical y tengo pruebas. Una vez esa tríada, el papado, Estados Unidos y protestantismo apóstata, una vez esa tríada en armonía, el mundo marchará sobre una sola línea, la apostasía.
Y entonces se preparará el camino para que el papado sea el amo y señor del mundo y el mundo se prepare para la última lucha con Dios. Ahora, Dios tiene un remanente que es quien sostiene la antorcha de la verdad en sucesión histórica y que son lo que queda de ese pueblo que fue elegido y no quiso obedecer a Dios. Ahora, los 22 millones de adventistas que existimos no somos el remanente. No. La sierva del Señor dice que no hay ni uno en 20 que esté listo para encontrarse con el Señor. Que no te den garabato al decirte que los 22 millones de adventistas nos vamos a salvar. No, no es así. Que somos parte del pueblo remanente, sí. Pero también está escrito que la mayoría del pueblo de Dios está afuera. Y de este remanente de 22 millones va a salir un remanente. O sea, yo no quisiera hablar del remanente del remanente. O sea, no es el remanente el que sale, sino que hay un montón de traicioneros que le dan la espalda a este evangelio. Así que no solo el protestantismo apóstata va a negar su fe, sino que también muchos adventistas. Y todos esos puestos, o la mayoría de puestos, serán ocupados por aquellos a quienes el libro de Apocalipsis les hace ese llamado: salid de ella, pueblo mío. ¿Por qué estoy diciendo que esos 22 millones de adventistas no son el remanente total? Bueno, porque no leen su Biblia, no confían en su Dios, no confían en su profeta, no buscan reformarse, no buscan santificarse. Entonces, quien no esté trabajando en su salvación corre el riesgo de ser dejado, corre el riesgo de que otro ocupe su lugar. Así que, por eso el consejo del sabio: compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza, la inteligencia. No vendas la verdad. Tiene que haber un zarandeo. De esos 22 millones, ¿cuántos van a quedar en pie? La historia se repite. ¿Cuántos quedaron con Gedeón? 300. 300. No crean que 22 millones son los 144,000 y estarán esperando a Cristo. Qué bonito fuera. Pero eso no será así. No sé si yo voy a quedar fuera también. Pero la mayor parte del pueblo de Dios está en todas esas iglesias a quienes Dios dirige un llamado especial para que sean parte de su pueblo remanente. Salid de ella, pueblo mío. Salid de Babilonia. Los que están bebiendo el vino, salgan de Babilonia. Y los que andan en su pachita, salgan de Babilonia. Porque Dios quiere santificarlos en su verdad. O sea, Dios quiere separarlos del pecado. No solo a ellos, también a nosotros, los 22 millones de adventistas. Ahora, ¿cuántos nos dejaremos? Pues ahí viene el zarandeo. Ahí viene esa purificación. ¿Cuántos nos dejaremos guiar por el Señor? Bueno, esa será una decisión final. Para este tiempo Dios ofrece su gracia para obedecer. ¿Por qué obedecer? Bueno, porque el pecado es transgresión de la ley. Para obedecerlo, esa ley, Dios nos concede su gracia para que por fe podamos ser obedientes. Así que para este tiempo Él nos ofrece su gracia para obedecer y no para hacer lo que a nosotros nos plazca.
Hoy ponemos de excusa la cultura. Podemos bailar, si es parte de la cultura de cada pueblo. Interesante. No si puedo llegar vestido como yo quiera, si al final es la cultura de mi nación y al final es Dios el que ve el corazón. Interesante. Pues si sabes muy bien que Dios ve tu corazón, pues no harías lo que quieres hacer. Quieres cubrir tu rebeldía con santidad. Y eso es mezclar lo santo con lo profano. En este asunto no es así me gusta a mí adorar a Dios. Así me gusta a mí cantar. Así me gusta a mí vestirme. Así con lo que estoy comiendo yo estoy listo para irme al reino de los cielos. No, eso demuestra que el yo todavía pesa. Aquí el asunto no es como a ti te guste. Es como Dios pide que se haga. Eso es todo. Sí. Noé en ningún momento le dijo a Dios, Señor, mira, yo siento que en la parte delantera no está correcta la forma del barco. A mí me gustaría. Noé fue obediente y hizo lo que Dios le pidió. Moisés, no camines más. Quita las sandalias de tus pies porque donde estás parado es lugar santo. Moisés no le dijo, pero Señor, pero si el mismo polvo que está allí en la zarza es el mismo polvo que estoy pateando. No. Inmediatamente se quitó sus sandalias y adoró. Algunos apóstatas modernos dentro de nuestra iglesia dicen que uno al hablar así lo que uno quiere es que la gente haga lo que uno dice. Yo solamente te estoy mostrando lo que Dios quiere que haga. A la larga, si tú lees y te das cuenta que lo que te estoy diciendo es cierto, pues bueno, practícalo, ¿sí? Y si no lo quieres hacer, bueno, que Dios te bendiga, pero es tu problema. Yo en mi casa serviremos a Dios. Tú haz lo que te ronque la gana, ¿sí? Y quisiera dejarte el pensamiento del libro de Eclesiastés. Me encanta, pero me encanta este pensamiento. Y se lo dedico a todos los rebelditos. Ezequiel, el capítulo número 11 y el versículo número 9. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Y anda en los caminos de tu corazón. Haz las cosas como tú quieras y en la vista de tus ojos. Pero recuerda, no olvides que sobre todas esas cosas Dios te va a juzgar. ¡Ay! Ahí cambia el panorama, ¿eh? Ahí cambia el panorama. Muy bien. Como Dios llamó a los hijos de Israel a salir de Egipto para que pudieran guardar su sábado, así llama a su pueblo a salir de Babilonia para que no adoren a la bestia, o sea, al papado, y a su imagen, o sea, las iglesias evangélicas apóstatas. Todas van a apostatar. No lo han hecho todavía. Por eso es que hay un llamado en Apocalipsis 18:4. Salgan de ella. Cuando la puerta de la gracia se cierre, será demasiado tarde. ¿Y cuándo se va a cerrar? Hay un evento que marca ese cierre. La ley dominical. Pero ese es otro tema. Como Dios llamó a los hijos de Israel a salir de Egipto para que pudieran guardar su sábado, así llama a su pueblo a salir de Babilonia para que no adoren a la bestia ni a su imagen. El hombre de pecado, o sea, el Papa y todos los papas, que pensó en cambiar los tiempos y la ley, se ha exaltado a sí mismo por encima de Dios, presentando al mundo un falso descanso. El mundo cristiano ha aceptado a este hijo del papado, o sea, el domingo, y lo ha acunado y alimentado, desafiando así a Dios al quitar su monumento conmemorativo y estableciendo un día de descanso rival. Entonces
Esto está en Mensajes Selectos, tomo 3, página 463. Claro, al Papa le conviene cambiar el día de reposo. ¿Por qué? Porque Él va a ponerse como Dios en la tierra. El sábado me dice que solo Jehová es mi creador, porque solo Él hizo los cielos y la tierra, no ningún papa. Satanás había aseverado que era imposible para el hombre obedecer los mandamientos de Dios. Y es cierto que con nuestra propia fuerza no podemos obedecerlos. Pero Cristo vino en forma humana y por su perfecta obediencia probó que la humanidad y la divinidad combinadas pueden obedecer cada uno de los preceptos de Dios. Sí, Pastor Raúl Valdemar Benítez, usted dijo una vez que nadie guarda los mandamientos ni los guardará. Sí, si yo quiero hacerlo con mi propia fuerza, no puedo. Ella dice, la humanidad y la divinidad unidas sí se pueden obedecer cada uno de los preceptos de Dios. Amigo y hermano que me escucha, ¿a quién le vas a creer? No pienses que Satanás va a salir con sus alas y su apariencia para engañarte. Va a usar a los mismos ministros del Evangelio. Sí, a los de allá y a los nuestros también, a los que se dejen. Va a utilizar cualquier artimaña para engañarte. Si tú crees que tu fe está sólida en la palabra de Dios y que por doctrina no te van a hacer caer, entonces el ataque será a tus sentimientos. Satanás podrá matarte un hijo, al ser que más amas, tu esposa, tu madre, tu padre. La prueba de los sentimientos es la que debes esperar. Dios proteja a tu familia. Esto no es un juego. Esta es la realidad. Decide hoy, o Jehová o la bestia. Que el Señor te bendiga. Nos vemos en la próxima.